por lo menos no haya tomado ningún alimento estimulante, ¿no? Por lo menos 30 minutos antes. Si es cafeína, incluso te recomiendo 1 hora antes no tomarlo. Que el lugar sea silencioso, que no haya temperaturas muy extremas, que haya estado en reposo, no que esté corriendo ni nada, ¿no? De preferencia que el paciente esté en silencio sin estar hablando. Y lo ideal es realizar por lo menos 3 medidas, ¿no? Las plantas deben estar apoyadas en el piso, el manguito a la altura del corazón y la espalda recta y apoyada. Esas cosas son importantes, una exageración, y así es importante. Lo que se ha visto con esto es de que la presión puede alterarse por muchos de los cambios de estos detallitos, ¿no? Y anualmente se hacen reuniones porque quieren hacer que la presión sea lo más exacta posible, lo más ideal. Ahora, el manguito debe estar colocado de manera correcta, ¿no? Miren la foto de la izquierda. El manguito debe estar por lo menos a 2 centímetros sobre la horquilla, ¿no? Del codo. Y en ese lugar debe ubicarse la campana del estetoscopio. Nunca usar el mango, nunca meter la campana dentro del mango, nunca. Ni tampoco nunca apretarlo, poner sobre ropa apretada, ni nada de eso, ¿no? Un minutito. Entonces, siempre es la manera correcta. Poquito a poquito van a ir viendo. Ahora, cuando yo hago la presión arterial, normalmente lo que voy a encontrar es un primer ruido, ¿no? Que es justamente antes de la sístole. Y después vamos a tener 2, 3 y el cuarto ruido, ¿no? Que es lo que nos va a dar lo que se llamaría la diástole. Esto es importante, sí, porque van a ver que hay muchos falsos positivos, muchas alteraciones, ¿no? Ahora, algunos puntos que habla el libro y me parece muy interesante. La maniobra de Osler, ¿no? Lo que pasa, te dicen, ¿no? Que muchos pacientes pueden tener una pseudohipertensión. Entonces, lo ideal es insuflar el manguito por encima de la presión sistólica auscultada. Si tú todavía sientes el pulso, quiere decir que este paciente tiene una pseudohipertensión. Y eso se puede dar cuando las arterias están calcificadas. Por ejemplo, hay viejitos que ellos tienen, les dicen, viene con la presión alta, doctora, le dan pastillas y el paciente cae la presión mucho y se marean, se caen. ¿Y es por qué? Porque estos pacientes tienen una pseudohipertensión. En conclusión, con esto, antes de tomar la presión, siempre palpen hasta que desaparezca el pulso y después de eso recién insuflen 30 milímetros de mercurio más. ¿Ya? Ahora, el posauscultatorio es la desaparición con reaparición posterior de ruidos auscultatorios por resistencia periférica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar la presión y de pronto desaparece y reaparece. Entonces me puede dar presiones o muy altas o muy bajas. Entonces, ese es el posauscultatorio. Luego tenemos, ¿y qué nos ayudaría para evitar el pozo auscultatorio? También siempre usar la digitopresión para poder primero saber hasta dónde insuflar, ¿no? Ahora, la hipertensión de capital es muy interesante, se da en estenosis aórtica, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que cuando están en reposo va bien la presión, pero durante el ejercicio la presión baja. ¿Por qué? Porque en el ejercicio aumenta el requerimiento y el corazón no puede hacerlo porque está enfermo. Entonces, como hay una estenosis aórtica, en el ejercicio baja la presión. La hipotensión ortostática, por ejemplo, eso tienen que saber. Les estoy avisando para que pues digan que no les he dicho. Dentro de la hipotensión ortostática es que no debe bajar más de 20 milímetros de mercurio cuando la paciente se pone de pie. Esta hipotensión ortostática la van a usar un montón de veces en pacientes con hemorragia y en pacientes que tengan problemas de ortostatismo. ¿Quiénes son ellos? Diabéticos, adultos mayores, pues que tengan neuropatías, ¿no? Centrales o periféricas, ¿no? Otra que es importante tener en cuenta es en gestantes. Los gestantes pueden cambiar la presión de acuerdo si están en decúbito lateral derecho o izquierdo por la presión que hacen sobre la vena cava. Y también conocer la definición de hipertensión resistente. ¿Qué es la hipertensión resistente? Es aquel paciente que necesita más de 3 medicamentos para tener una presión adecuada, ¿no? Inclusive incluyendo un diurético, ¿no? Entonces, cosas importantes aquí que yo necesito que sepan, conozcan que existe la maniobra de Osler y en qué consiste, conozcan lo que es la definición de hipertensión ortostática, porque la van a usar un montón, por eso es importante que la sepan de memoria, y la definición de hipertensión resistente. Ahora, miren,
Vamos a ver un poco de anatomía porque también es importante y después les voy a poner unos casos clínicos para que puedan entender. La presión arterial en un paciente que recién conocen deberían tomarles en ambos brazos, ¿ya? Entonces debemos tomar la presión en ambos brazos. La diferencia entre un brazo y otro no debe ser mayor de 15, ¿de acuerdo? Y entre brazo y pierna no debe ser mayor de 30. Incluso algunos dicen que no debería ser más de 10. Algunos dicen no debe pasar por nada más de 10. O sea, no debe. Pero algunos lo consideran como que 15. Cuando es más de eso, quiere decir que hay una malformación. Algo está pasando. Y eso es importante porque son pacientes con presiones altas muy resistentes y el tratamiento es muy diferente. Entonces, vamos a ver acá los lugares donde se puede tomar la presión. Se toma, por ejemplo, en la zona braquial, se puede tomar en la pierna, ¿no? En el muslo. Al menos quiero que ustedes sepan la que se toma acá en el húmero, quiero que sepan la que se toma en el muslo de la pierna, ¿ya? Ahora, quiero que vean la imagen del lado izquierdo. Miren esta imagen del lado izquierdo. Les voy a poner un caso clínico, ¿ya? Por favor, escuchen claramente. Tuvimos un paciente que él tenía 32 años y este paciente ingresa porque hace un infarto cerebral a consecuencia de, de una hipertensión arterial muy severa. Entonces, ¿qué les llama la atención de este paciente? Es muy joven, tal vez. Excelente, Kenjiro, excelente, excelente. Porque presión arterial no es un problema, le tomo y está alta, pues no es problema, pero es joven. Entonces, hablar de presión arterial en paciente joven es mayor de 35, es menor de 35 años. Cuando es menor de 35 años, prendan la antena y digan, algo no está bien. Entonces, este paciente era joven y para llegar a un infarto quiere decir que la presión era bastante alta y por mucho tiempo sostenida, porque la causa del infarto era justamente la presión. Entonces, teniendo en cuenta eso, se le toma la presión al paciente en los brazos y las piernas. Y se dan cuenta que en la pierna estaba muy, muy diferente al de los brazos. Casi con una diferencial de 40 o 50 de diferencia entre brazo y pierna. ¿Qué podemos sospechar cuando eso sucede? ¿Qué podrían sospechar? Por eso yo les puse este dibujo al lado izquierdo. Quiero que vean que generalmente tenemos el corazón y la sangre sale ¿de dónde? ¿De aurículo o de ventrículo? Ventrículo. 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 ¿Del derecho o del izquierdo sale la sangre para ir al cuerpo? El izquierdo. Izquierdo. Muy bien. ¿Y quién se encarga de llevar esa sangre? La La aorta. aorta. La aorta, Voy a excelente. hacer una coartación de Entonces, aorta. dependiendo, justamente a eso quiero llegar. Miren, chicos, dependiendo de lugares que yo voy a pensar, a veces piensa la gente que solamente una coartación de aorta significa que hay una diferencia entre brazo y brazo. No necesariamente. Este paciente tenía una coartación o tenía una estrechez en el istmo de la aorta, que era mucho más abajo. Es por eso que el paciente tenía una diferencia. Los brazos estaban bien, eran iguales, pero estaba diferente con las piernas. Y nadie lo había notado. Entonces, ¿por qué es importante conocer la anatomía? Saber tomar bien la presión. Porque yo les voy a decir algo importante. Este paciente, si solo lo enfocamos desde el problema del infarto, se le trata el infarto, se maneja la presión y se va de alta. Pero ¿qué pasa si tiene una coartación? Ese paciente puede haber un tratamiento, pues se puede colocar un stent. El tratamiento es diferente y la sobrevida también, porque si yo pongo un stent, este paciente va a tener mejor sobrevida en el futuro. Porque no solamente va a haber un daño en las piernas, sino que los órganos que están debajo de esta estenosis pueden hacer daño. Puede haber daño en los riñones, siempre va a haber una hipertensión muy resistente. ¿Por qué? Porque si no llega buena sangre a los riñones, se va a liberar mucho más el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el paciente va a hacer presión alta, presión alta. Le voy a dar 4 medicamentos, 5 medicamentos y va a tener presión alta, presión alta. Entonces, chicos, quiero que quede en la cabecita que la hipertensión arterial es una enfermedad muy común, que generalmente la gran mayoría de pacientes son hipertensiones primarias, o sea, esenciales, que nunca se encuentra la causa. Generalmente se sospecha que es una aterosclerosis, ¿no? Y son pacientes mayores. Pero también es cierto que en pacientes que yo debo sospechar que algo no anda bien son pacientes que de un momento a otro hacen hipertensión elevada. Pacientes jóvenes, pacientes que son presiones muy, muy elevadas que no mejoran con medicación. Yo tengo que pensar que algo más está pasando. Este paciente era joven y debutó con un infarto cerebral y usaba como 4 medicamentos para controlar la presión. Entonces yo tenía que sospechar. ¿Cómo se hizo el diagnóstico, chicos? ¿Con la tomografía cerebral? No. El diagnóstico se hizo clínicamente y yo pedí exámenes para confirmar el diagnóstico. Pero si yo no lo pienso, nunca voy a pedir.
Entonces, por eso es necesario que conozcamos esto. ¿Está claro? Y vamos avanzando. Entonces, quiero que veamos aquí. La presión arterial, hay muchas guías, ya las guías ponen muchos valores. Yo voy a estar feliz con que manejemos la del 2020 de la guía internacional. Ellos dicen, simplemente presión arterial elevada, más de 130 de sistólica y más de 85 de diastólica. Entonces, eh, yo quiero que, ese es, perdón, presión arterial normal te dice que es menos de 130 y menos de 85. Y presión elevada, más de 130 o más de 85. ¿De acuerdo? Esos valores en su cabecita. Esto de acá pueden memorizar, pero con que sepan una y bien hecha, yo voy a estar contenta. Muy bien, vamos a ver un poquito las causas, chicos. ¿Cuáles creen que son las causas de hipertensión arterial? Danivel, Danita. Doctora, tenía una consulta respecto a las diapositivas anteriores que también tienen que ver con eso. ¿Y qué pasa con la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada, que sucede mucho? Inclusive nos vino una pregunta en el examen. Tengo yo entendido que las personas, no sé si es por causa psicogénica, neurológica, ansiedad, depresión, no sé, algo en su mente pasa que como la mente ahora es tan inteligente, no sé, le dice el cuerpo, ya modela tu presión arterial porque estamos en el hospital, o justo cuando esté en el hospital su presión arterial se eleva tantísimo que ahí es donde parece la hipertensión enmascarada o la bata blanca, ¿no? Tenía esa consulta. Muy bien. Tu pregunta, yo tengo, no entendí bien tu pregunta. ¿Tú quieres saber qué pasa en esos casos? Ajá, ¿Quieres, ¿por qué se da? porque no tiene que ver con la diapo anterior? Vaya, lo que tú más quieres Pero saber es por qué. hablando de hipertensión, a eso Ah, me ya, ya. refería. Muy bien. Muy bien, Dan. Entonces, para hablar un poco y responder tu pregunta, vamos a ver estos mecanismos, ¿de acuerdo? Mira, tú tienes la parte del estrés y la parte ambiental. Tienes la parte de la genética. Generalmente los pacientes de raza negra pueden tener tendencia a ser hipertensión arterial. Tienes activación simpática, estados de estrés, dolor. Bueno, si alguien te está persiguiendo y tú corres, te toma la presión va a elevarse. El gasto cardíaco, si aumenta el gasto cardíaco, la presión va a elevarse. Si hay un problema en el riñón, retención de sodio, la presión se va a elevar. Si el paciente tiene obesidad, consumo de alcohol al inicio, el alcohol puede aumentar la presión. Y el sistema endocrino, ¿no? Y la producción de aldosterona también, la resistencia a la insulina genera aumento de la presión arterial. Y la edad, porque las arterias se calcifican. Entonces, hablando de todo esto, quiero que veas también la imagen de acá del lado derecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que llega a un estado de estrés, ansiedad, se va a secretar el cortisol y el cortisol eleva la presión arterial. Recuerda que una causa de presión arterial secundaria es el Cushing. Entonces, el paciente puede tener elevación de presión arterial, por supuesto. Entonces, el paciente al estar sometido a estar al médico se asusta a veces. Entonces, se ha dado cuenta que la presión puede elevar porque se ponen nerviosos, piensan que va a haber una mala noticia. Y por eso que cuando tú les tomas las presiones en casa, ellos no se dan cuenta, están tranquilos haciendo sus cosas y la presión es normal. Ahora, eso es importante también tener en cuenta que los valores generalmente en una bata blanca no van a pasar nunca de 150, 160. Cuando pasa es difícil que sea una bata blanca, ¿ya? Ahora, la presión enmascarada es aquel paciente que a veces en la casa puede tener presiones falsamente positivas y en la consulta son normales, ¿no? Y eso también se puede ver por diferentes factores, dentro del estrés, dentro de la actividad, ¿no? Y el paciente no es hipertenso. Entonces, para conocer eso, hay que conocer la fisiología y la fisiopatología. A mí me gusta mucho la imagen de aquí, porque nos va a ayudar a entender un poquito. Miren, un feocromocitoma me produce catecolaminas. Es una causa de las presiones secundarias, de la hipertensión secundaria. ¿Qué más? Un problema en la suprarrenal, ¿no? Con producción de aldosterona me va a dar aumento de la presión arterial. Y ahí tenemos el síndrome de Conan, ¿no? Que es un hiperaldosteronismo secundario o primario, ¿no? Luego tengo la coartación de aorta. Si yo tengo coartación de aorta, ¿qué va a pasar? Va a haber una resistencia aumentada. Y eso me va a dar una hipertensión. Y si tengo problemas renales, como un problema, como por ejemplo eh, como por ejemplo si es que tengo una trombosis de arteria renal también. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Si yo tengo una estenosis de la arteria renal también. Ahora, ¿por qué puede afectar esto también, no? Dani, ¿quedó claro más o menos lo de bata blanca y enmascarada? Sí, doctora, mucho más claro ahora. Gracias. Ya, genial. Ahora, lo que yo quiero también es que podamos ver una cosa importante. Dentro de la hipertensión arterial, el eje que funciona mucho es el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Lo que sucede es que el cuerpo es muy sabio.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo un consumo elevado de sal, la sal, al absorber sal, el paciente lo que va a hacer es producir más este eje de renina-angiotensina aldosterona. Y va a conducir al final incluso una falla cardíaca. Por ejemplo, si yo, bueno, usted ya llevó el curso de cardio, así que no vamos a ahondar tanto, porque el curso es un poco más de semio, ¿no? Pero quiero que conozcan toda la fisiopatología y las causas que pueden estar involucrados. Sigamos. Ahora, miren, signos sugerentes de hipertensión secundaria. Esto es muy importante, chicos, porque yo quiero que ustedes sospechen, porque tomar la presión no es difícil, pero quiero que en su cabecita empiecen a sospechar lo que puede estar andando mal, qué puede estar pasando. Eso sí es muy importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que pienso que puede ser una hipertensión, si yo tengo un paciente que de pronto tiene hipertensión severa, maneja 4 medicamentos, es decir, algo está pasando con este paciente. ¿Por qué tiene que tener 4 medicamentos? Hay que estudiarlo. Hay que pensar si este paciente de repente tiene una estenosis de la arteria renal. Hay que pensar si este paciente de repente está haciendo falla renal por hipertensión. Hay que pensar que algo está pasando. Segundo, segundo, em, cuando hay un daño renal, hay un daño de órgano desproporcionado a la hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi paciente es tanto viceversa. Tengo una presión muy elevada, pero le hago fondo de ojo o algo y no hay. Entonces quiere decir que eso es agudo. O la otra razón puede ser que mi paciente tiene un daño serio tiene un daño, tiene una retinopatía hipertensiva severa y yo tengo que ver y veo los grados de hipertensión. Ahora, también tener en cuenta una emergencia hipertensiva. Un paciente que llega con emergencia hipertensiva, ¿no? ¿Qué es la emergencia hipertensiva? ¿Saben qué es? Es un tipo de crisis hipertensiva que daña órgano diana. Exacto. Para yo hablar de hipertensión de emergencia, tiene que ser un paciente que tenga, disculpen, ya chicos. Entonces, miren chicos esto, por favor. Un inicio abrupto, menos de 30 años, ¿ya? Yo considero hasta 35 personalmente, pero sí es cierto que la gran mayoría de libros es 30, así que como ahorita es una clase teórica, no es muy empírica, vamos a tener punto de corte 30. Tenemos una hipertensión diastólica en un paciente que tiene más de 65 años. O sea, en un paciente mayor, uno espera que la hipertensión sea sobre todo sistólica, pero si yo tengo diastólica, exacerbación de una hipertensión controlada. Imagínense, yo tengo un tío que siempre se controla y de pronto la hipertensión se disparó. Es decir, algo está pasando. Y una hipertensión inducida por drogas. Las drogas, chicos, pueden elevar la presión un montón. Incluso pueden venir con hemorragia intracerebral por una presión tan elevada. Y que tengas hipocalemia e hipertensión. Cuando tú tengas hipocalemia e hipertensión, puedes pensar en un hiperaldosteronismo secundario. ¿Está bien, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta con esta diapositiva? ¿Todo bien? Ya. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, quiero que vean acá un poquito, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que puede pasar con la hipertensión. Recuerden esta imagen, saber que es una de las causas más frecuentes, por eso que tienen que dominar hipertensión arterial. ¿Lo van a seguir viendo? Sí, en los cursos posteriores. Entonces, por eso es que aquí no voy a ahondar en todo el curso de cardio, porque ustedes tienen un curso de cardio. Aquí es semiología. Pero sí necesito que en semiología sepan tomar la presión arterial bien. Eso yo lo necesito. Y segundo, lo que necesito es que sepan la definición de hipertensión arterial y saber plantear un diagnóstico. Por eso es que yo hago hincapié en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque yo quiero que en semiología tenemos que saber plantear diagnóstico. Entonces, si ustedes tienen un paciente
y alguna vez ustedes son mis internos, y me dicen, doctora, tengo un paciente que tiene 25 años, tiene hipertensión arterial y vino por infarto cerebral. Yo voy a decirle, ¿qué? Tú no puedes plantearlo así. Tú tienes que poner hipertensión secundaria, descartar tanto. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de hipertensión secundaria en paciente joven? Uno, es estenosis de la arteria renal. Esa es la más frecuente. Y de ahí van muchas más. Entonces, quiere decir que en tu mente tiene que estar eso. Y tú tienes ya que decirme, doctora, le voy a hacer un ecodoppler, voy a hacer esto. Entonces, no me puedes decir solo hipertensión, porque ya sabes que la hipertensión puede deberse a varios factores y eso es lo que tú tienes que pensar, especialmente en pacientes jóvenes o que tengan alguna de estas características. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante en semiología, porque esto es historia clínica y es planteamiento diagnóstico. No solo es memoria. Ahora vamos a ver acá. Ya saben que la causa más frecuente es hipertensión primaria. Nunca sabes cuál es. Generalmente es paciente por dislipidemia, hipercolesterolemia, ¿no? Y tienes la secundaria que es baja, es un 10%, pero no se te puede pasar sospechar en eso. Las causas son, puede haber un hiperaldosteronismo, puede haber feocromocitoma, causas renales, la estenosis de arteria renal, coartación de aorta, apnea del sueño y medicamentos como corticosteroides o medicamentos simpaticomiméticos. Ahora, tenemos los subtipos que habló su compañera Danibel, que es el de bata blanca, la hipertensión enmascarada y la hipertensión sistólica aislada. Ahora, chicos, complicaciones. Mi paciente puede hacer complicaciones en cualquier órgano del cuerpo. Uno de los más vulnerables son los ojitos. Ahora, ¿por qué, doctora, usted me pide que sepa complicaciones y todo esto? Porque para que ustedes sepan lo que es una emergencia hipertensiva que debe ser tratada inmediata, tienen que saber cuáles son los daños de órganos blancos y cuáles son esos órganos blancos. Y tienen que saber también cuáles son y cómo se manifiestan para que ustedes sepan sospechar y tratarlos. Entonces, dentro de los órganos blancos que se pueden dañar, tú tienes, puede hacer el paciente confusión. Es un paciente que viene confuso así y le tomas la presión, está volando. ¿De acuerdo? Tienes el daño en la retina y la retina vas a tener 4 estadios de retinopatía hipertensiva. ¿Eso es importante? Sí, porque también la hipertensión es una de las causas más frecuentes de ceguera. Entonces es importante tenerlo presente. Ahora, el paciente puede venir con inyección ocular, incluso con visión borrosa, ¿no? Ahora, también tenemos, te puedes tener disección de aneurismas, ¿no? Y también tenemos por problemas de cardiomiopatías. Ahora, hasta ahí hemos hecho hipertensión arterial. Conclusiones. Definición de hipertensión arterial, saben que es un valor mayor de 130/85. Saber que la hipertensión puede clasificarse entre hipertensión primaria o esencial y hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la más frecuente, la secundaria es la que puede tener otras causas y lo importante es saber cuándo sospechar una secundaria. Yo tengo que sospechar si es que es un paciente que estaba controlado y de pronto se sube la presión. Si yo tengo un paciente que es adulto mayor y de pronto de la nada empezó con una hipertensión muy severa y elevada. Paciente que viene con una emergencia hipertensiva, paciente que tiene hipertensión resistente o paciente menor de 30 años. Yo tengo que pensar en otras causas. ¿Qué causas puedo tener? Pensar en todos. Problema endocrinológico, puedo pensar en problema endocrinológico, puedo pensar en problemas, eh, puedo pensar en problemas endocrinológicos, puedo pensar en problemas, por ejemplo, coartación de la aorta. Entonces, yo tengo que pensar. Por ejemplo, el paciente que yo les presenté, ese paciente era una hipertensión en paciente joven. Entonces, imagínense si yo no le tomaba la presión en todas las extremidades. Se nos pasaba. Y eso no se hace el diagnóstico o sea, tienes que pensarlo para buscarlo. Entonces, es lo que no se les puede pasar. También cosas importantes que yo quiero, como es examen físico, chicos, quiero presentarles, bueno, quisiera que ustedes puedan ver un poquito aquí en el libro. Mm, Bueno, ya, no importa. Para no perder mucho tiempo, quiero que vean un poco esto, ¿no? Em, Aquí en el libro, quiero que ustedes puedan ver, quiero que vean aquí en la diapositiva un poquito sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial. Como la presión arterial se va a definir como la presión que se ejerce sobre las venas, y eso es lo que se mide. Entonces, todo lo que altere eso va a alterar la presión arterial. Por ejemplo, un adulto mayor que tiene las arterias calcificadas, ¿cómo creen que va a estar la presión? ¿Alta o baja? Alta. Muy bien, porque va a aumentar la resistencia. Entonces, en esos pacientes yo tengo que saber qué puede pasar y tengo que usar la maniobra de Osler. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué tanta cosa si simplemente está alto? Lo que pasa es que este paciente puede tener complicaciones, como cuáles.
que si yo le doy medicación, el paciente va a bajar mucho la presión, porque no es que tenga la presión alta, sino que hay resistencia por la calcificación. Entonces estos pacientes pueden, con el medicamento se desmayan. Y a veces dicen, el doctor fue malo, él es un mal médico porque por su culpa me desmayé. Entonces a veces es tener más cuidado con adultos mayores. También tener en cuenta el posauscultatorio. Esto es semiología nada más, chicos. Tener en cuenta la hipertensión decapitada. Y más que nada, yo que voy a estar contenta con esto. Maniobra de Osler, hipotensión ortostática, por favor. ¿Por qué la hipotensión ortostática? Porque la hipotensión ortostática tienen que saber cuál es la definición. Entonces, ¿eso en qué se va a dar? Por los adultos mayores con las arterias calcificadas, tienes que buscar hipotensión ortostática. Y es la disminución de más de 20 milímetros de mercurio cuando el paciente se para. Lo ideal es que no pase de 20. Yo te tomo a ti sentado y parado. Lo ideal es que no debe bajar tanto la presión, pero cuando baja más de 20 la diferencial entre una y otra, tú dices, este paciente tiene hipotensión ortostática. Ese paciente va a tener tendencias de caerse, y hay muchas causas de hipotensión ortostática. Sangrados, calcificaciones, problemas de la arteria basilar, ¿no? Entonces, es diferente el enfoque. Muchos pacientes tienen por síncope, ¿no? Y les hacen tomografía, un montón de cosas, y el paciente tiene hipotensión ortostática. Entonces, eso es semiología, chicos. Ahora, a mí que me interesa que cuando en hipertensión secundaria ustedes sepan definir y sepan su anatomía. ¿Por qué? Porque yo les puedo poner un caso clínico y ustedes tienen que sospechar más o menos, ¿no? A mí me gustó mucho, una vez tuvimos un paciente y tenía diferencia entre un brazo y otro, y el doctor les dijo, ¿dónde crees que está la lesión? ¿Dónde crees que está la lesión? ¿En qué parte está la lesión? ¿En la aorta descendente? ¿Dónde? Y estos chicos tienen que saber. Muy bien, valores, causas. Pasamos al siguiente tema, síndrome coronario agudo. Este tema es muy conocido, es un tema que se hace muy frecuentemente y lo van a ver en los pacientes porque es una de las causas de ingreso más frecuentes al hospital. Este es nuestro endotelio normal. Entonces, ¿cómo va pasando en un síndrome coronario agudo? Pues hay una lesión en ese endotelio, hay una disfunción, una herida. Sobre esa herida viene una infiltración de LDL, monocitos, macrófagos y empiezan a generar una inflamación. Luego de eso se generan grasas, células escamosas. Luego de esto hay una proliferación y hay una infiltración no solamente de eso, sino que también viene de factores de coagulación, va a formarse un tejido fibroso, luego se obstruye completamente la placa, luego al haber una ruptura vienen las plaquetas y acá se forma el trombo. Entonces vemos que hay toda una cadena de eventos. Generalmente, chicos, esto se genera desde que uno es muy joven. Ustedes dicen, doctora, yo soy joven, no me pasa nada si yo como mal, no ejercicio. Pero la verdad es que sí sucede. Y cuando pase el tiempo, esto va a ir empeorando. ¿Por qué? Va a ir empeorando si es que tú, por ejemplo, va a llegar un momento en que esta etapa se va a ir lentito, tú no sientes nada, no sientes nada, pero llega una etapa en que ya no hay vuelta atrás y ya va hacia un síndrome coronario. Se dice que los hombres a partir de los 40 años ya tienen placas y ya tienen el riesgo de hacer un síndrome coronario. Y las mujeres después de la menopausia. Así que eso de los 40 años, el riesgo se formó antes de. Entonces no esperemos a los 40 para recién hacer cambios. Entonces veamos un poco cómo son las placas. Este es un vaso normal. El vaso normal tiene las capas del lumen, tiene la íntima, la media y la adventicia. Entonces cuando hay una lesión en la placa vulnerable, vamos a ver que la capa fibrosa es mayor, que los lípidos son una capa pequeña, ¿no? En la placa estable vemos que es mucho mayor. Y vemos que la capa fibrosa es grande, por eso es estable, porque la capa fibrosa le da esa estabilidad. Entonces, estos pacientes generalmente van a presentar un problema muy relacionado con el ejercicio, porque si hacen ejercicio, aumenta el gasto, aumenta el requerimiento de oxígeno, pero este vaso, como está obstruido, no puede llevar la sangre suficiente. El paciente va a hacer un cuadro coronario. En las vulnerables puede darse en actividad o en reposo, porque esto se rompe con mucha facilidad porque el tejido fibroso es muy delgado. Ahora, quiero que veamos un poco sobre el síndrome coronario. Ya hemos visto la fisiopatología, pero ¿cuál es el síntoma más frecuente en el síndrome coronario, chicos? La angina de El dolor llamado angina. Excelente. Entonces, este cuadro, hay una guía de dolor torácico. Es del año 2021. Es muy buena, me gustó mucho, porque enfoca solo dolor torácico. Entonces, la semiología ahí es linda y me gusta cómo hacen los cuadros que nos puedan ayudar cuando tengamos un paciente. Ellos, por ejemplo, te dan un gráfico así. Y ellos te dicen, por ejemplo, en este gráfico, tú puedes ver la característica del dolor
Y tú puedes decir si este paciente la sospecha es alta de que este paciente sea un dolor cardíaco, un dolor anginoso propiamente dicho. Y esto, chicos, es semiología, es preguntas básicas, no es más que eso. ¿Cuáles son? Un dolor que sea retroesternal, la parte central, que sea opresivo, como una compresión, como una constricción, que sea una pesadez, como que algo le aprieta. Y puede estar relacionado con el ejercicio o con el estrés. Y es retroesternal. No se olviden, por favor, ¿ya? Ahora, va bajando la posibilidad que sea infarto si es que es más en el lado izquierdo y no es central. Si es que es un dolor sordo que el paciente no lo puede definir, no dice me aprieta, sino dice es un dolor así me sordo. Si es punzante, se aleja mucho más. Si es un dolor del lado derecho, lacerante, desgarrante, quemazón, se aleja más. Porque ¿qué tengo que pensar si es quemazón, por ejemplo? Úlcera gástrica. ¿Qué? Ya, muy bien. Y si es lacerante, una cosa como una cuchilla que entra, ¿qué podría pensar? Neumotórax. No, eso es bien característico, chicos. Como un cuchillo que te atraviesa, ¿qué es? Cuando es con la aorta. Es Aneurisma. cuando hay un aneurisma de aorta, un desgarro de aorta. Ajá, chicos, tengan mucho cuidado. Cuando un paciente viene así, me muero, me duele, siento que me está atravesando, puede ser un infarto, pero no dejen de pensar en, en, en rotura de aorta. Y si es fugaz, es un dolor como que una punzadita acá al costadito, me muevo y me duele, le aprieto y le duele, se va. Ahora, nosotros hemos visto un poco de dolor en la parte de neumonías, no, perdón, de sistema respiratorio. ¿Cómo es el dolor? ¿Cuál es un diagnóstico bien frecuente? ¿Cómo se llama eso que yo aprieto y duele? ¿Se acuerdan? Aprieto y duele, aprieto y duele. ¿Cómo se llama? Osteocondritis. 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 Es uno de los Osteocondritis. diagnósticos más frecuentes diferenciales. Ajá. Entonces, la osteocondritis es muy frecuente o enfermedad de Tietze. Ahora, quiero que miren por acá. Quiero que vean que el dolor torácico inespecífico es el más frecuente. El óseo osteomuscular está por acá, pero el inespecífico es el más frecuente, porque el paciente ni sabe qué pasa. Respiración dolorosa. Entonces, vemos que el más frecuente es el inespecífico. Vamos a ver. Ahora, esto también es muy importante porque te dice, según la probabilidad, que este dolor sea algo malo. Cuando mi paciente es mayor, definitivamente sube el riesgo de que el dolor sea un significado de que este paciente está haciendo un infarto. Ahora hay otros síntomas que acompañan, la disnea. La disnea también es un síntoma que acompaña. Si el paciente tiene dolor y disnea y es mayor, tú tienes que decir a este paciente, espérate, toma el electro al examen. Sí, pero se peleó con su esposo, no importa, es un paciente mayor, tiene 70 años, está disneico y tiene dolor. Toma el examen, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda. Ahora, hasta ahí vamos con dolor torácico. Ahora hablemos un poco del infarto cardíaco. ¿En qué puede terminar un síndrome coronario? Un infarto cardíaco. Dentro del síndrome coronario o de la angina tenemos la angina estable, la angina inestable. Pero ¿en qué puede desencadenar? En el infarto. En el infarto impacta un dolor torácico. ¿Cómo sería el dolor torácico de un infarto, chicos? Opresivo. Opresivo. Opresivo que se irradia hacia el brazo. Muy bien, sería opresivo, generalmente retroesternal o en la zona central, que se irradia hacia el brazo izquierdo. Duración más o menos más de ¿más de cuánto? 20 minutos. 30 minutos. Entonces, este paciente tiene un dolor intenso, prolongado, ¿no? Y que puede tener síntomas vagales. ¿Cuáles son? Sudoración, Mejores. náuseas, ganas de defecar. Ajá. Entonces, si yo tengo un dolor que tiene alta sospecha, yo tengo que hago mi historia clínica y mi examen físico. Porque si yo no hago eso, ¿cómo voy a sospechar? Al examen físico, chicos, si tengo un infarto, ¿qué podría encontrar? Regurgitación yugular. Podría haber falla cardíaca asociada al infarto. ¿Qué más? Soplo de reciente inicio, ¿ya? Sudoración, ¿no? El paciente está sudando, cara de angustia. Entonces, si yo tengo esto, paciente, electrocardiograma de todas maneras. Si es un IMST, y ahí tengo que ver el electro si es un IMST elevado. Y bueno, ahí ustedes van a ver, ¿no? Ya ustedes saben ahí, ¿no? Ya han hecho cardiología. Pero al menos para semiología, esto, chicos.
y saber tomar que tengo que tomar un electrocardiograma, por favor, ¿no? Electrocardiograma y sus troponinas. Ahora, hay dolores diferenciales, chicos. ¿Cuáles son diagnósticos diferenciales de infarto cardíaco? Máquina de pecho podría ser un. Ya. ¿Qué más? Pericarditis, ¿no? Hay dolor y el paciente cuando se inclina de adelante y alivio, ¿no? Y es un dolor que puede ser punzante, pero también opresivo, falta de aire. ¿Qué más puedo tener? Ruptura Embolia de aorta, pulmonar. es un dolor. ¿Perdón? Ah, la embolia pulmonar también. También. El dolor, también tenemos la ruptura de aneurisma, ¿no? Entonces eso hay que siempre sospechar. También las arritmias pueden dar dolor, ¿no? Ahora, miren esto. Cuando hablamos de un infarto cardíaco, ¿qué significa eso? La definición es que no llega el soporte oxigenatorio necesario, o sea, no puede cubrir las demandas oxigenatorias. Entonces, va a haber una alteración entre la oxigenación que recibe el miocardio. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la clasificación de infarto, hay 5 clases de infarto, le dicen clasificación y la clasifican en 5. ¿Se acuerdan? ¿Alguien les enseñaron en su clase de cardio? ¿Se acuerdan un poquito? Es interesante, ¿no? Porque si viste que una causa de infarto es que no llegue la cantidad suficiente de oxígeno, quiere decir que un infarto se puede dar por el propio corazón, porque puede haber una vena obstruida, pero también puede darse por una anemia severa. Una anemia severa que va a hacer que no llegue el suficiente oxígeno y se ve infartar el corazón, que es muy sensible. Entonces, hay muchas causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos factores que pueden causar el infarto. Ruptura de una placa aterosclerótica, la trombosis, la estenosis, vasoespasmos, aumento de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia aumenta mucho, ¿qué va a pasar? Es tan rápido el latido que la sangre, la sangre que va eyectada va a ser muy poquita porque no le da tiempo para llenarse. Y al tener poca eyección, ¿qué va a generar? Poco sangre en el cuerpo, poca sangre en el corazón y da infarto. La anemia severa. También tenemos factores que requieran mayor demanda de oxígeno, como por ejemplo la anemia y la falla cardíaca. Ahora, cuando hablamos de infarto, chicos, el infarto que sí que es irreversible, pero tenemos una isquemia. La isquemia es antes del infarto. Cuando hablo de infarto, es una isquemia irreversible, infarto. Y cuando hablo de, de una isquemia reversible, es, tenemos esto quiero que sepa, tenemos el miocardio atontado o aturdido y el miocardio hibernado. El aturdido sí o sí es reversible. ¿Qué quiere decir? Imagínense, un familiar nuestro tiene un infarto cardíaco y el médico le hace una ecografía y te dice, es que tu familiar está muy mal, su corazón casi ni se mueve. Y uno dice, no, ya fue, este paciente está mal, se va a morir mi tío. Y de pronto le haces un control a las 3 semanas y el corazón empieza a latir bajo. Lo que pasa es que está en un miocardio hibernado. Era tan fuerte el golpe que quedó atontado el corazón. Ese es el miocardio, perdón, aturdido. Pero hay el miocardio hibernado, que es aquel que ha recibido tantos golpes, tantos golpes, tantos golpes persistentemente, que puede ser parcialmente reversible o completamente, pero hay menos posibilidades a diferencia del aturdido. Sigamos. Muy bien, hasta ahí infarto cardíaco. Es importante para mí el dolor torácico y infarto cardíaco. Es muy importante que sepan cuál es la clínica más común para hablar de infarto cardíaco. Eso necesito. Que sepan cuánto dura, a dónde va, eso yo necesito. ¿Qué más? Saber los diagnósticos diferenciales y sospechados. Es un dolor que me atraviesa, lancinante, puedo pensar en infarto y ruptura de aorta, ¿no? Si yo pienso que es un dolor que me quema, pues puedo pensar en otra cosa. Ahora, algo importante en infarto, chicos, es que hay los equivalentes anginosos. ¿Quién me puede decir de los equivalentes anginosos? El equivalente anginoso es aquel que no cumple los criterios del dolor típico, opresivo, retrosternal, irradiado, no. Pero que en ciertas poblaciones hay que prender la antena porque puede ser un infarto. ¿Quiénes son esa población? Diabéticos, abuelitos, mujeres y adultos mayores. Un momento.
Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué es importante un infarto? Que sepan, que conocen los equivalentes anginosos. Eso no está en las diapos, pero lo comentamos en la clase, por eso es importante que esté. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener equivalentes anginosos? Diabéticos, pacientes que son viejitos, dice que en mujeres. Entonces, imagínense, el diabético va a venir por los equivalentes anginosos. El diabético viene y dice, doctor, me falta el aire, me siento muy cansado, me falta el aire. Piensa en infartos. O, por ejemplo, un viejito que viene y dice, cansado. Y viene y la familia dice, doctora, yo no sé, mi familiar de pronto decía que se cansaba mucho, no podía caminar y se siente que le falta el aire. ¿Qué hay que pensar? Infarto. Pero a veces lo olvidamos y pensamos que es neumonía, pensamos otra cosa. Entonces, no olvidemos de pensar en los equivalentes anginosos. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ahora, esto les dejo así para que busquen. Disculpe, Hay una, un equivalente anginoso podría ser el dolor mandibular en caso de jóvenes. perdón, puede ser él. Dolor submandibular en el caso de jóvenes. Sí. Y algo Ok. interesante, chicos, es que hay el score heart, como corazón en inglés. Entonces, si pueden, búsquenlo y péguenlo ahí para que lo memoricen y lo memoricen. Son ciertas palabras que yo puedo hacer para preguntar si el dolor es o no es tipo anginoso. Es muy, muy interesante y muy útil, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la falla cardíaca. La falla cardíaca. Quiero que vean esta imagen. Me encanta este dibujo. Creo que es muy útil. Vamos a... Vamos a... Acá. Miren, ¿qué quiere decir? ¿Qué defino falla cardíaca? La falla cardíaca, ¿quién se anima a ayudarme a definir falla cardíaca? Yo ¿Perdón? sería como cuando el corazón pierde las funciones designadas o cuando no tiene la misma función de bombear o bombear de Muy manera bien. regular la sangre. Excelente. Se llama entonces falla cardíaca cuando el corazón falla en cumplir su función que es llevar la sangre suficiente al cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando eso sucede, ¿qué quiere decir? Que la sangre eyectada no cumple los requerimientos. Y esto va a generar disminución de la presión. Pero el cuerpo es tan noble y tan sabio que el cuerpo va a tratar de compensar al inicio. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero dice, hey, hay una señal, está bajando la presión. Y el cerebro se activa y dice, ¿qué cosa está bajando la presión? No te preocupes. Yo voy a generar mayor hormona antidiurética. ¿Qué es la hormona antidiurética? Va a absorber sodio y entonces va a ayudar a sodio y agua. Eso va a aumentar el volumen. Pero no solamente eso, activa también el sistema simpático. ¿Qué es el sistema simpático? El que está en las peleas, ¿no? Ese que está en estrés. Entonces el corazón se pone en estado de estrés, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la contracción. Por eso que ahora hay mucha gente que va a los hospitales diciendo, doctor, sufro de arritmia, pero es porque a veces está asociado a cuadros de ansiedad. Y en el riñón se aumenta la producción de angiotensina y aldosterona, y eso va a retener sal y agua. ¿Eso qué va a hacer? Que aumente el volumen. Y al aumentar el volumen, ¿qué va a permitir? Que el corazón tenga más volumen para poder llevar la sangre a todo el cuerpo. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es de que también el corazón, al estar enfermo y recibir más volumen, se va a dañar más. Y esto que parece ser bueno, lo que va a causar al final es mayor daño. Por eso que los medicamentos tratan de actuar inhibiendo esto. Entonces, ¿cómo lo inhiben? Primero, tenemos los medicamentos que son los YECAS. Los YECAS inhiben aquí para inhibir la absorción de agua y sal. Tenemos los beta bloqueadores que inhiben acá para hacer que el corazón no lata tan rápido y no se canse. Entonces, tenemos muchos medicamentos que actúan aquí. Obviamente, también se busca que muchos medicamentos eviten la remodelación cardíaca. O sea, dicen que los YECAS, los ARAS inhiben la remodelación cardíaca, entonces también actúan aquí ayudando a la remodelación cardíaca. Ahora, quiero que volvamos un poco a la diapositiva anterior, por esta razón. De acuerdo a donde esté tu daño, vas a tener la clínica de falla cardíaca, tu clínica. Entonces, yo quiero que me ayuden acá. Si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, un problema de cámaras derechas, ¿cuál creen que va a ser la clínica?
Ingurgitación yugular, quizás. Excelente. Muy bien, David. ¿Qué más, David? Hepatomegalia. Disney también podría ser. Hepatomegalia. Excelente. Pero sobre todo lo que va a tener es ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a ver en el lado izquierdo. Imagínense una estenosis mitral. ¿Qué va a pasar con este paciente? Ah, Edema de hepatitis pulmón, B. quizás. Edema de pulmón. Ujú. Excelente, muy bien. Y va a tener ese esputo asalmonado que hemos leído, ¿no es cierto? Este paciente, ¿por qué? Pero chicos, ¿y cuál es la anatomía que ustedes se basan para decir que tiene edema de pulmón, que es Disney? ¿En qué se han basado? A ver. Por las venas pulmonares que vuelven, bueno, se enfocan en la aurícula izquierda. Eso aumenta la presión en la aurícula, entonces eso aumenta la presión en las venas también. Y extravasa la sangre. Excelente. Muy bien, Kenjiro. Exacto, esa es la lógica. Entonces, dependiendo en qué cavidades esté mi daño, yo tengo que razonar en mi lógica. Ahora, también tengo que pensar que generalmente yo tengo disfunciones sistólicas y diastólicas. Los problemas sistólicas es algo que va a alterar las sístoles. O sea, mi paciente, mi corazón no puede latir, no puede hacer esto. ¿Qué creen que puede alterar mi sístole? Hipertrofia. Hipertensión. No. Sobre todo, Insuficiencia. no, la insuficiencia es desencadenante. Yo digo, ¿qué causas? Por un infarto cardíaco. Un infarto cardíaco que causa una cicatriz en el corazón va a generar que no pueda contraerse bien. Entonces, un infarto de miocardio va a ser eso. Problemas valvulares. Por ejemplo, un problema de una miocardiopatía dilatada, ¿no? Todo lo que inhiba que yo pueda hacer esto. Las arritmias también, chicos, Una porque las alteración arritmias ya les... iónica, Miss. ¿Perdón? Cardiomegalia. Una alteración en los ¿Perdón? iones o en el calcio, por ejemplo. Sí, porque puede generar arritmias. ¿Qué pasa en la arritmia? El corazón late tan rápido que no se logra llenar, entonces no va a permitir que pueda haber un volumen efectivo, ¿no? Tenemos las disfunciones diastólicas, que ahí es la hipertensión, ahí entra a tallar la hipertensión, porque va a haber una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, generalmente, al haber una cardiopatía hipertrófica, el corazón se vuelve grueso, grueso, grueso y no se puede llenar bien. Ahora, el volumen. Vamos acá. Esto ya más o menos lo hemos conversado, ¿no? Que uno de los grandes actores en la hipertensión, en el daño de falla, es la angiotensina-aldosterona. El cuerpo tiene como sus detectives en varias zonas para saber que estemos bien. Tenemos en la zona de las carótidas, tenemos en varias zonas los detectives. Los detectives nos ayudan a saber que yo estoy bien. ¿Qué quiere decir? Estos detectives nos van a ayudar a ver cuando la presión baja. Y si la presión baja, van a empezar a activar un sistema de alerta, un sistema de alarma. Entonces, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Su sistema de alarma, estas, como se dice, vigilantes, lo que haya, tenemos en la parte de las áreas yuxtaglomerulares, en la zona del istmo carotidio, ¿no? Ellos detectan. Una vez que ven esto, ellos dicen, hay presión baja y aumentan la angiotensina-aldosterona. Y esto ¿qué va a generar? Va a generar a nivel renal que se bote potasio, pero se retenga sodio. Va a generar reabsorción de sodio, retención de agua, liberación de antidiurética, va a generar mayor sed, el paciente va a tomar más agua y constricción arteriolar. Entonces, como un mecanismo, un círculo vicioso, ¿no? Ahora, miremos acá, falla cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas, chicos? Los síntomas típicos. ¿Cuáles son los síntomas típicos? ¿Qué es la La disnea de lisis. esfuerzo? Dime, Disney David, que se presenta anímate. cuando haces, como dice el mismo nombre en el esfuerzo. En consecuencia, un esfuerzo físico. Como Muy subir bien, que cuando yo escaleras, por estoy haciendo ejemplo. un esfuerzo, exacto. La disnea paroxística nocturna o ortómida, ¿qué significa? Que es, digamos, de la nada, Dificultad para empieza a dar consolidar Disney. el sueño. Ajá, estás bien y de la nada empieza a darte Disney, algo así. Ya. O sea, y el paciente se levanta con falta de aire. Me ahogo, ¿ya? Tenemos la fatigabilidad y debilidad. Recordemos que como el corazón no puede bombear la cantidad de sangre adecuada, se va a sentir cansado todo el día.
¿Por qué? Porque el cuerpo no recibe la sangre necesaria. Ahora, tenemos también los síntomas menos típicos, que es la tos, sibilancias, pérdida de apetito. Pero ¿qué cosa no puede olvidar ustedes, chicos? Los síntomas más típicos, porque la sensibilidad de estos síntomas es muy alta. Tienen que saber y tienen que saber de memoria. Y cuando tengan un paciente, tienen que preguntarle. Por ejemplo, si yo digo, tengo un paciente de 70 años que viene por dificultad respiratoria, pues tienen que preguntar sí o sí esto, señor, ¿y cuándo es la dificultad? ¿Más en la noche o en el día? ¿Se levanta por la noche así? ¿Orina más por la noche? Son preguntas que tienen que saber hacer para falla cardíaca. Muy bien. Ahora, para falla cardíaca existen los criterios de Framingham. Antes de que entremos a ver eso, quiero que vean por qué generan estos criterios, porque vieron que su sensibilidad y especificidad eran muy altas. Miren, Misa se le escucha por muy ejemplo, bien. la disnea de esfuerzo tiene una sensibilidad del 100%, es inmensa. Ahora, tenemos también los... Ah, ya, a ver. Ahora me escuchan mejor. Se escucha entrecortado, doctora. Ujú. ¿Sí? Sí, Ahora sí, chicos, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Miss, mejor. Ya. Mira, chicos, ¿qué tienen que saber las preguntas? Preguntas clave. Entonces, por ejemplo, ¿quién se anima a hacer las preguntas clave? Sí, ahora sí, Miss. Abrego, hazme las preguntas claves. O Kenjiro, hazme las preguntas claves. ¿Cuáles son? Ya, podría ser, digamos, presenta usted, bueno, ¿en qué momento usted presenta mayor disnea o, bueno, dificultad para respirar, a qué grado? ¿O qué me dice sobre el tema de cómo duerme usted? ¿Necesita almohadas para dormir, tal vez? Es la dificultad para respirar aumenta cuando está echado, necesita estar como que sentado para que mejore. Cosas así, ¿no? Excelente. Y quiero que vean algo. Miren, galope o tercer ruido al examen físico. Tiene una especificidad del 99%. Cuando escuchen tercer ruido, sospechen en falla cardíaca, chicos. Sospechen en falla cardíaca. Miren, la cardiomegalia, falla cardíaca. Entonces no se olviden, ¿ya? Ahora, muy bien, Kenjiro, por las preguntas, muy bien planteadas. Ahora es importante conocer, tenemos la clasificación de acuerdo a la fracción de eyección. La fracción de eyección reducida, hablamos cuando es un FEI menos de 40%. Es preservada cuando es más de 40 y tenemos como que intermedia cuando es de 40 a 49. La guía cambió un poquito y probablemente va a seguir cambiando, pero al menos que ustedes sepan esto, va a estar bien porque va cambiando. Actualmente se habla incluso de la fracción de eyección reducida, ¿no? Y perdón, de la mejorada. Entonces, puede ser que en el tiempo va cambiando, pero para ustedes, para métodos académicos en semiología, que conozcan esto, me parece importante y suficiente. Ahora, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Disney, yo les dije que tenían que saber la clase funcional de AJA, del NIJA, ¿no es cierto? ¿Saben, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo preguntar? ¿Quién se anima a hacer las preguntas para saber qué clase tiene el paciente? Puedo hacerlo yo mismo. ¿Perdón? Mi hija hace referencia a los 4 niveles donde... Ujú. Ajá. Ni, Por sí. ejemplo, ¿qué pregunta le harías? Puedo preguntarle si quizás cuando está sentada presenta dificultad al respirar o cómo es que respira cuando se encuentra haciendo actividad física, o si la disnea o la dificultad para respirar se presenta cuando hace algo habitual. De acuerdo ¿Y a eso cómo es eso? clasificaría. ¿Cómo lo harías? O sea, Ah, por ejemplo, ¿qué actividades? En reposo tú lo vas a ver, ¿no es cierto? ujú. Vas a ver al paciente sentado, agitado.
Por ejemplo, ¿a qué nos referimos Ajá. con actividad física menor? Por ejemplo, algo más sencillo, ¿Como como cuál? amarrarse Dame las ejemplo. zapatillas o levantarse a tomar agua o peinarse. Peinarse, Ahí, comer. ok. Actividad física habitual es cuando yo camino lo habitual. Y la actividad de fatiga o actividad física, más de esto es cuando yo subo más de 2 pisos, ¿no? Cuando no puedo hacer eso. Muy bien. Ahora, esto, por ejemplo, el AJA. A mis internos siempre les exigimos que ellos pongan falla cardíaca, MIJA y AJA. El AJA se clasifica en A, B, C, D, de acuerdo a la lesión estructural. No les voy a pedir que lo memoricen, solamente que sepan que existe. Ahora, algo importante, chicos, que para mí es útil, porque esto es semiología, es planteamiento diagnóstico. Planteamiento diagnóstico. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. Cuando yo tengo una falla, puedo tener muchas causas. ¿La falla cardíaca es un diagnóstico o es un síndrome o un problema? Síndrome. Un síndrome Muy podría ser. bien, muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué lo causó. Ahora, ¿cuáles son las causas, chicos, de falla cardíaca? Enfermedades valvulares. Ajá, como estenosis Excelente. mitral. Ya, valvulares es una. Ya no me digan valvulares. ¿Qué más? Arritmias, Ya, muy bien. ¿Qué más? En problema de contractibilidad, ¿qué podría haber? Hipertrofia. Infartos. Los infartos son una causa muy frecuente de falla cardíaca. ¿Qué más? De sobrecarga. ¿Quién me Hipertensión. puede dar sobrecarga? Hipertensión. Muy bien. La enfermedad de Chagas, ¿qué me causa? cardiomegalia, Arritmia. ¿Qué? cardiomegalia, Miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. Pericarditis puede Igual ser que la también. amiloidosis. La pericarditis, eso chicos, muy bien. Eso es importante porque muchas personas dicen, vaya cardíaca, ahí está el diagnóstico. No, no está el diagnóstico. Tú tienes que ponerme la causa. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una pericarditis, ¿el tratamiento va a ser igual que un paciente que tiene arritmia? No. En ese paciente el problema es que el paciente no puede llenarse el corazón. Es un problema de una falla cardíaca diastólica. Si yo al paciente le doy diuréticos, este paciente va a tener menos probabilidad, va a empeorar más rápido. Pero si yo tengo un paciente con sobrecarga y todo, el tratamiento es diferente. Si yo tengo un paciente con miocardiopatía tal, el tratamiento es diferente. Si la arritmia es diferente. Entonces, de acuerdo a la causa, yo tengo que tratar. De acuerdo a las causas, yo trato. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a hacer algunos casos clínicos para que ustedes me ayuden a ver. Por ejemplo, chicos, imagínense que yo tengo un paciente, el paciente tiene 25 años y viene por hipertensión, viene con una presión arterial de 150/100. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué les parece? Una cortada. ¿Le ¿Perdón? decimos un diagnóstico, doctora, o por la edad le podría tomar en todas las extremidades para ver, ¿no? Si hay variación? Ya. Y comprobar, ¿no? Primero comprobar que realmente sea o no sea hipertenso. Le tomo eso. Ahora, Kenji, ¿por qué le tomas en todas las extremidades? ¿Qué es lo que te llama la atención a este paciente? Que es muy joven, tiene 25 años. Es Muy nuevo. bien. Entonces, Ujú. tienes que pensar en primaria o secundaria. Secundaria. Muy bien, Sí, Keila. Y secundario. dentro de las causas secundarias, ¿cuál es la que está a la cabeza? Por Una problema renal. problema ¿Qué cardiogénico, problema? coartación de aorto, digamos. Cortes. No, ¿cuál es el más común? Estenosis de la arteria renal. Eso, tienen que saber de memoria.
Estenosis de la arteria renal. Ahora, díganme otras causas de hipertensión secundaria. Son varias. Aldosteronismo secundario. ¿Qué? Aldosteronismo secundario. Muy bien. Hiperaldosteronismo primario, secundario. Segunda, tercera. Todas las que me dijeron. ¿Cuáles son las otras? Cushing. Cushing, muy bien, John. ¿En el Cushing qué voy a secretar? Catecolaminas y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Feocromocitoma. Feocromocitoma. Ahí está. Cromocitoma. ¿Qué más? Abuso en el tratamiento de corticosteroides. Hipertiroidismo. Exacto. Hiper, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Feocromocitoma. Ya está, ya lo dijeron por ahí. Se dan cuenta que es una lista grande. Tienes hipertensión, tienes muchas causas. Entonces, lo correcto es que yo debería sospechar. Eh, Siguiente caso. Yo tengo un paciente que viene por sensación de falta de aire. ¿Qué preguntas le haría? ¿En qué momento ¿Qué más? se produce su falta de aire? ¿O cuando es, qué está haciendo? No. Ya, muy bien, Keila. ¿En qué momento, no? ¿Qué está haciendo? Muy bien. ¿Qué más? Si lo Si puede presenta el dormir, reposo o Doctora, la actividad si puede física. dormir en decúbito, Excelente, síntomas. excelente. Me da mucha alegría porque significa que están priorizando los síntomas que son muy sensibles y específicos. Disnea paroxística nocturna. ¿Qué más? El examen físico, ¿qué buscaría? Que tiene una sensibilidad casi, una especificidad muy alta. Edemas. Ingurgitación. Les dije. no, lo. La Gálata por ingurgitación y tercer ruido. Tercer Ah, tercer ruido ruido. cardíaco. Sí, sí, sí. Claro, o sea, puede haber varios, pero dice tercer ruido es bien, bien característico. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí estamos yendo con falla, estamos yendo con hipertensión y está más. Yo tengo un paciente diabético que viene por emergencia diciendo, doctora, me falta el aire, me siento cansado. ¿Qué pensaría? ¿Cuáles serían las posibilidades? Infarto. Ah, Infarto. Una opción es infarto. ¿Qué otra opción tiene? Síndrome coronario. ¿Qué más? Disney. La Disney hace un montón de cosas. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca, por supuesto. Puede ser una falla cardíaca. ¿Qué más? Estenosis mitral. Ya, ¿qué más? a causa de eso te llevaría un edema pulmonar. Ya, ¿qué más? ¿Qué, Pericarditis. Dani? Hipertensión por nefropatía diabética o también retinopatía. Ahora, el paciente es diabético también puede tener una neumonía, ¿no? Pero está muy bien que pensemos en infarto, porque puede ser un equivalente anginoso. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, les doy un tip más que está ahí, que es interesante. Dice que es importante siempre, como es hipertensión arterial, va a generar la resistencia. Todo lo que aumente la resistencia puede dar falsas elevaciones de la presión arterial. Imaginemos un paciente que es bien gordito. ¿Qué va a pasar con ese paciente gordito? Probablemente cuando yo le tome la presión, si es que no uso el mango adecuado, el paciente va a tener presiones altas, pero ¿por qué es gordito? Entonces siempre de coherencia usar el manguito correcto, ¿ya? ¿Qué es la maniobra de Osler, chicos? Disculpe, una pregunta. ¿Cómo es eso de manguito gordito? Ah, Si podría. perdóname. Sí. Tú cuando tú te den los tensiómetros, vas a ver que hay diferentes tamaños de mango. Hay el mango pediátrico que es chiquito, tienes el mango de estándar, ¿no? Que es intermedio, y el mango para personas obesas o grandes, ¿no? Y que es un mango mucho más ancho y largo. Entonces, lo correcto es que tú uses el mango adecuado para tu paciente. A eso iba. Discúlpame, no me expresé bien. Entonces, sí, normalmente lo que pasa es que en los hospitales solo se tiene el estándar, pero hay pacientes obesos, obesos.
Y si tú usas el estándar, pues el paciente con un estándar va a tener presión alta a pesar de estar normal. Eso es. ¿Está Ya, bien? ¿Se perfecto. entendió, Kenjiro? Sí, sí, doctora. Perfecto, chicos. Muy bien. Chicos, otra más. Yo tengo un paciente que viene por emergencia porque tiene sangrado nasal, dolor de cabeza y visión borrosa. Cuando le toman la presión, tiene una presión de 190/100. ¿Qué sospecharía? Crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva. Bien, bien, chicos, bien. Siguiente pregunta. Yo tengo un paciente que, que tiene 40 años, él es obeso, y va a su consulta porque tiene que tener su examen de rutina. Él tiene que hacerse anualmente un examen de rutina. Ya él encuentra una presión de 140/80. ¿Qué harían, chicos? O ya tienen diagnóstico, ¿cuál sería el plan? Confirmar otra vez al día Muy siguiente. bien, confirmar. Porque ¿qué escenarios pueden darnos falsos positivos, Kenjiro? Mm, bueno, que el paciente, por ejemplo, tenga calcificaciones en las arterias y aumente la Ya, resistencia. ya. Yerner, También lo mismo y también a veces una hipertensión secundaria, ¿no? Debido a otros factores. No, bata blanca. de bata blanca, ¿no? Yerner, todavía yo primero confirmaría que sea hipertenso. Porque recuerda que dice que para yo decir que es hipertenso yo tengo que tener más de 2 tomas, ¿no? Y el paciente solo tiene uno, ¿no? Entonces, con una toma yo todavía dudaría, pero lo tendré que confirmar, es la otra más. Entonces, yo necesito confirmar porque podría ser un síndrome de bata blanca, podría ser. Entonces, es gordito, todo va que pueda ser hipertenso, pero sería bueno confirmar. Muy bien. Excelente, chicos, excelente. Doctora, una consulta. ¿Y Excelente. la segunda presión arterial a qué hora sería? ¿Cuántos minutos de la primera? No, lo ideal es que tiene que ser en otra consulta. Ahora, si la sospecha es muy alta, por ejemplo, es un paciente obeso, tiene acantosis nigricans, es diabético y hay mucha sospecha, tú puedes ya, o sea, también es la clínica. Dime, Dani. Doctora, tengo una consulta, justo nos habló del tamaño de, ay, ¿cómo se llama? El que Del toma la mamá, presión arterial, del mamá. Ujú. del exacto, y justamente ahí tengo una duda que una doctora nos dice un valor, otro es otro, dependiendo del brazo del paciente, a veces, como nos dijo que hay pacientes obesos, otros pacientes que son pediátricos, niños, ¿cuánto debe ser el valor que debemos insuflar al momento de tomar la presión arterial? Porque una vez platicando con los chicos me insuflaron hasta casi 200, creo, en mi brazo quedó así, y dije, o sea, mi brazo quedó ni creo una marca, y por eso quería preguntar hasta cuántos deberíamos insuflar dependiendo de Tu cada pregunta es paciente o cuánto cuánto es debemos lo insuflar. normal. Yo tengo entendido Chicos, ¿cuánto debemos insuflar? que 30 más de la ¿Cuánto debemos? sistólica. Hasta no sentir el Muy pulso y 30 más. bien. Ajá. 30 más de la sistólica palpatoria. Excelente. Muy bien, estoy muy contenta. Muy bien, muy bien. Ya los quiero conocer en persona, chicos. Muy bien. Muy bien, Doctora, una chicos consulta. queridos. Otra consulta, a ver, dime. ¿Y cómo sería en ese caso en la maniobra de Osler? ¿Hasta cuánto llegaría el tensiómetro a inflarse? No, Porque lo que te dice, recuerda, te dice que si tú sigues auscultando, si tú sigues palpando cuando ya no auscultes, entonces igualito. O sea, tú pones tu estetoscopio, ¿no es cierto? Y por ejemplo, tú dices, mi paciente es mayor, y dice, oye, tu paciente tiene 160, 100, 160, 100, entonces tú le pones, y de ese 160 vas a subirle 30 más. Y entonces tú agarras y sigues tocando, sigues palpando, dices, esto probablemente sea una calcificación de arterias, probablemente. Siempre 30 más, de la sistólica mayor. Ujú. Muy bien, Doctor, una chicos. preguntita. Y digamos Dime. que, pongámosles que no le escuché bien el primer ruido y ahí mismo lo vuelvo a inflar. ¿Hay alguna posibilidad de, digamos, que varíe la presión? O sea, tengo que inflar completamente para Por volver a supuesto. insuflar. Miren, chicos, les doy un consejo.
voy a ver si lo encuentro mejor, ya, para que lo veamos juntos mejor. Ya. Claro que sí va a alterar muchísimo, muchísimo. Les voy a poner acá la imagen. Me gusta mucho porque es una imagen muy buena y yo creo que les va a servir mucho. Ya, acá les voy a compartir esto. El tema de presión arterial, o sea, si no alcanza el tiempo, pues no, pero si tienen tiempo, el tema, leer el capítulo de presión arterial está muy bueno. Ya, ¿lo ven, chicos? Ya, vamos a razonar un poco, ¿ya? Por ejemplo, quiero que vean aquí, miren, quiero que vean aquí. Por ejemplo, vamos al punto. Cuando es demasiado angosto para el brazo, por ejemplo, es muy chiquitito, va a dar una presión falsamente elevada. Si es demasiado ancho para el brazo, va a quedar suelto. Entonces, probablemente va a haber mala fijación y puede dar una. Entonces, si el mango es ancho o es muy apretado, va a alterarlo. Segundo, vamos hacia a lo que más así me interesa. Mira, si es que el paciente pone el brazo debajo del nivel del corazón, ¿qué va a pasar? Va a salir elevado, porque por gravedad la sangre va a correr más rápido. Entonces, por eso el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Si está más arriba, puede dar falsamente baja. Si la espalda no está apoyada, puede dar, por esa actividad, puede dar incluso falsamente elevada. Todo lo que genere mayor actividad física puede elevarla. Cuando el brazo es muy grueso o musculoso, acuérdense que aumenta la resistencia, entonces va a darme una sobreestimación. O sea, yo puedo decir, doctor, es hipertenso, pero no es eso, simplemente que el paciente es bien gordito, por eso usar el brazalete adecuado. Ahora, vamos a ver. Acá está tu pregunta. Bueno, acá no está, pero está en el libro. Si tú un paciente, tú le insuflas al paciente y por casualidad dijiste, ay, no escuché bien, doctora, bajas y vuelves a llenar, va a alterarte. Lo correcto es que tú debes sacar todo el manguito, esperar unos 2 a 3 minutos y volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de inmediato, esas venas y arterias ya están insufladas. Y al estar, perdón, no están insufladas, están congestionadas. Entonces, si tú llenas sobre esas venas ya congestionadas, esas arterias ya congestionadas, te va a dar una presión alterada. Lo que tú debes hacer es sacar el manguito, dejar que se descongestionen esas arterias y recién volver a tomar, ¿de acuerdo? Y te puede dar una presión alta, ¿ya? Entonces, siempre sacar el manguito, esperar 2 a 3 minutos y volverlo a hacer. Y eso incluso hasta acá. Ellos te dicen acá, dice, debe acá. Al reiterar las mediciones o cuando por cualquier razón se interrumpe el procedimiento, debe desinflarse completamente y se debe recolocarlo para evitar que haya cambios hemodinámicos. Entonces, siempre debes volverlo a poner. Entonces, hay muchas cosas que pueden alterar la presión, pero puede ser que nos olvidemos todas ellas, pero al menos recuerden lo correcto. Paciente en reposo 3 a 5 minutos, con el brazo a la altura del corazón, que esté tranquilo, relajado, ¿no? Eso debemos recordar. Muy bien, chicos. Chicos, vamos a terminar la clase y lo pendiente lo vamos a revisar en la presencial. Felizmente, como no tienen examen esta semana, lo vamos a recuperar en la presencial para que podamos así hacerlo un poquito más dinámico, ¿ya? Vamos a terminar con una oración. Estoy contenta porque esta clase se ha hecho muy llevadera. Creo que ustedes han llevado un buen curso de cardiología porque los veo con buena base. Así que va a ser más llevadero y sé que les va a ir bien en su examen. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te pido que cuides a mis chicos, que les vaya muy bien en sus estudios. Ayúdalos a aprender cada día más, a saber qué estudiar y a estudiar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos queridos, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves.